Dejando el tema de los recortes, de sus recortes en el empleo público y del debilitamiento de los servicios públicos, señora consejera, ¿por qué no atiende su Gobierno a las necesidades de las parroquias rurales asturianas, que consideran que la drástica reducción de apoyos del Principado las conduce inexorablemente a su desaparición? Soy Ricardo Suárez, director de Administración Local. No, las parroquias rurales asturianas mantienen exactamente la misma cuantía que en el año anterior. Y el año pasado se incrementó con respecto al 2014. De todas maneras, las parroquias rurales asturianas, el problema que tienen, más que de financiación, porque tienen normalmente remanentes positivos de tesorería, es la dificultad para invertir esos remanentes imputables a la ley de estabilidad presupuestaria, que es la que dificulta que los ingresos extraordinarios por venta de madera, de subasta de pastos, pueden invertirlo al año siguiente. Señoría, le faltan 5 minutos. Gracias, señor presidente. ¿Por qué se sube en el programa presupuestario de cooperación local, creo que es el 511F, la retribución del director general de Administración Local un 11%? Yo creo que hay un complemento personal, en concreto, sí, por antigüedad. No, lo digo porque, bueno, ustedes saben nuestra posición con respecto a los salarios de los altos cargos y cuál es el planteamiento que tenemos, entendiendo que, bueno, que debe haber gestos también de solidaridad con la ciudadanía para que se haga más fácil explicar cuáles son los rigores de la crisis que afectan a la mayoría, pues también, en cierta manera, tienen una compensación solidaria por parte de quienes gestionan lo público. Porque ¿no les parece que tiene difícil explicación para la ciudadanía mantener, cuando se intenta vender un presupuesto de izquierdas, que se sigan manteniendo, por ejemplo, un crecimiento en el número de altos cargos que hay en las plantillas, que pasa de 72 a 82 respecto a 2015? Sí, José María González Gancedo, director general de Función Pública. En el incremento ese que ha dicho de altos cargos hay que tener en cuenta que 3 de ellos son pases de contratos de alta dirección a nombramientos administrativos, sin ningún cambio en cuanto a coste. Estoy hablando del ERA o estoy hablando del SEPA, por tanto el incremento de altos cargos es menor. Sí, hay 3 que efectivamente que seguramente que son cambios, pero hay otros 7 de incremento. Entonces, bueno, es difícilmente explicable que cuando se reducen las plantillas, pues se produzca un incremento de altos cargos. Estas cosas son difíciles de explicar, difíciles de entender para mucha gente. Y ya la última pregunta, subiendo como suben las retribuciones para los cuadros dirigentes de la Administración Pública, ¿por qué, sin embargo, se bajan de forma drástica inversiones para cooperación local en los programas relacionados con la asistencia a los concejos? ¿Van a ustedes a atender las reivindicaciones de la Federación Asturiana de Concejos, que plantean la creación de un fondo para los municipios menores de 5.000 habitantes y a la vez también un cambio a la hora de poder gestionar los 5 millones y pico, me parece que son, que estaban contemplados, que quieren y que los concejos plantean que se pasen a fondos de cooperación y así poder disponer con mayor libertad de ellos? A ver, con el tema de los altos cargos, en primer lugar responde, como decía, de los 7, el 3 era un trasvase y los otros es el tema donde responde una estructura, porque está comparando con el año 2015 al cambio de estructura orgánica que se hizo en el año 2009 tras las elecciones. O sea, dotar a las diferentes consejerías también de una estructura distinta para poder llevar a cabo las diferentes políticas públicas. Y con respecto a... ¿Me decía la pregunta? Cooperación local. Dos cosas eran los fondos para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, sí, y un fondo que se plantea una partida adicional y luego un cambio de
encuadre de algunas partidas para poder gestionarlo con mayor libertad. En otro momento, ante una pregunta también del portavoz de Izquierda Unida, planteaba el tema de los planteamientos que había hecho la FAC y decía a su respuesta que vamos a valorar y vamos a analizar algunos de los aspectos que allí se recogen, en concreto ese tema de las subvenciones, que ha salido también alguna vez en esta Cámara. Lo que pasa que, y hablados con los ayuntamientos, hay que tener en cuenta que lo que no se puede es poner en riesgo la política del Principado de Asturias. Es decir, hay una política, por ejemplo, de prevención de riesgos, o sea, de prevención de incendios, y esa política, pues a lo mejor se necesita que se haga. Entonces no puede después cada ayuntamiento decir voluntariamente que una cosa la hace y otra cosa no. Por lo tanto, es necesario ver y analizar cada una de esas subvenciones, ver si existe alguna posibilidad de concentrarlas en algún fondo. Seguramente que es un trabajo que no va a ser inmediato, es necesario analizarlo, y el Gobierno, yo sí me había comprometido también con ellos en que íbamos a ver si había alguna posibilidad, pero que tiene también sus limitaciones y que es necesario tenerlo en cuenta. No es que puedas coger todas las subvenciones que hay por el presupuesto, hacerlo en un fondo y que cada ayuntamiento haga lo que considere conveniente. Eso así no puede ser. Pero es verdad que avanzar y ver si hay alguna posibilidad, eso sí que lo va a hacer el Gobierno. Y con respecto al otro fondo, en lo que se ha dotado es un fondo que llega a todos los ayuntamientos de menos de 40.000 de menos de 1.000 habitantes, de 6 millones de euros, que se incrementa respecto, como le decía, el presupuesto del año anterior. Y fíjese que a lo largo de estos años incluso se ha avanzado para que ese fondo, que antes solamente podía ir destinado a inversión, ahora fuese, por respeto a la autonomía municipal, destinado a aquello que el ayuntamiento considere pertinente. Muchas veces puede ser el gasto de mantenimiento y otras veces o datos o inversiones sociales, y otras veces puede ser la inversión productiva. Por lo tanto, con respeto a su autonomía municipal, se ha flexibilizado, se ha traído también a esta Cámara para aprovechar, como digo, esa mayor flexibilidad del fondo. Por lo tanto, hay ese compromiso municipal en la que seguiremos avanzando, y que este presupuesto, que incrementa los recursos a los ayuntamientos, como también ha explicado aquí el presidente de la FAC, pues evidencia claramente nuestra vocación, entendiendo municipalista, en el sentido de que creemos que es la organización que mejor puede prestar por su cercanía a los servicios al ciudadano.